Muy estimados hermanos, Dios les bendiga muy ricamente. Es un gusto, es un placer, es un privilegio volver a compartir con ustedes una reflexión bíblica. Y en esta ocasión, en el marco de las elecciones legislativas que nuestro país, la Argentina, está desarrollando en el día de hoy, quisiera compartir con ustedes algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a enfocarnos en lo que respecta a los gobernantes y a nosotros como ciudadanos en general, ciudadanos de a pie, entendiendo lo que Dios enseña con respecto a estas cuestiones. Por eso quiero animarte a abrir conmigo tu Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, que dice lo siguiente: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Un hermoso pasaje de las Escrituras donde el apóstol Pedro exhorta a los hermanos a apartarse de los deseos carnales que batallan contra el alma y consagrar sus vidas para honrar a Dios, para servir a Dios, para vivir en sus planes y en sus propósitos. En ese contexto, el apóstol Pedro hace referencia a la necesidad de que como cristianos debemos ser de inspiración, de testimonio a aquellos que nos rodean, y que por nuestras buenas obras ellos también puedan llegar a glorificar a Dios, es decir, puedan alcanzar la salvación de Dios. En ese contexto de buenas obras, entonces, se establece esta referencia de que como cristianos debemos sujetarnos a toda autoridad puesta por Dios en esta tierra, de manera particular a aquellos que son elegidos como gobernantes nuestros, que se encargan de establecer y aplicar la ley y el orden en la sociedad. En esta misma línea de pensamiento también el apóstol Pablo hace referencia a esta idea. Capítulo 13, versículo 1 de Romanos dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. De igual modo que el apóstol Pedro, aquí Pablo hace referencia a lo mismo como parte de los deberes cristianos, la necesidad de sujetarse, someterse, respetar a las autoridades establecidas por Dios. Lo interesante es notar en este pasaje que las autoridades no solo son establecidas por Dios, sino que son servidores de Dios para condenar a los malhechores y para premiar a aquellos que hacen el bien. Aquí en este pasaje el apóstol Pablo hace referencia a lo mismo que Pedro, solamente que el énfasis aquí radica en el contexto de los deberes cristianos. Como parte de aquellas obligaciones que nosotros tenemos como hijos de Dios, está la de sujetarnos a las autoridades que son establecidas por Dios, de someternos a ellas, obedecerlas. Y lo interesante es que el énfasis aquí es que las autoridades han sido establecidas por Dios para condenar a los malhechores y para premiar a los que hacen el bien. Pero no solo habla acerca de que son establecidas por Dios, sino que también las menciona a las autoridades como servidores de Dios. Es decir, que queriendo o no queriendo están al servicio del Señor. En otras palabras, Dios sigue siendo Dios. Él cumple sus planes y cumple sus propósitos en el contexto donde nos movemos en este mundo. Y en esta misma línea de pensamiento, así como Pedro, así como Pablo, podemos encontrar en Daniel lo siguiente. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglo, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aquí se afirma contundentemente que Dios es el que establece a aquellos que gobiernan sobre los pueblos. Él es el que pone gobernantes, el que pone reyes y es el que saca reyes. Él es el que se encarga de cambiar los tiempos y las edades. En otras palabras, de la misma manera que los gobernantes están puestos sobre nosotros, el pueblo en general, para establecer un marco de referencia en el cual podamos vivir de una manera saludable y con un marco de seguridad,
así también Dios está por encima de los gobernantes. Y Él es el que establece gobernantes y Él es el que juzga a los gobernantes. Esto es interesante y casi pareciera que iría en contra de nuestras sociedades democráticas, donde entendemos que el pueblo es el que elige a los gobernantes. En la antigüedad no había tal cosa, no había este sentido democrático que experimentamos y vivimos y disfrutamos nosotros aquí en estas regiones. Por el contrario, en muchos pueblos había una tiranía atroz, una sucesión de gobernantes que usurpaban el trono y con violencia imponían el orden y las leyes para que el pueblo respetara. Pero en nuestro caso no es así. Por el contrario, si algún gobernante llega a ejercer alguna clase de violencia o de conductas abusivas, el mismo pueblo se encarga de rechazarlo. Y lo hace libremente con el voto. Por lo tanto, en nuestras sociedades la idea pareciera ser que el pueblo es el que pone y saca reyes. Pero en la Biblia nosotros entendemos que más allá de la voluntad de los pueblos, de las naciones y más allá de las circunstancias que puedan ocurrir, Dios está detrás de todo. Y en definitiva, por una forma o por otra forma, Dios poniendo reyes y sacando reyes, poniendo gobernantes y sacando gobernantes, poniendo legisladores y sacando legisladores. Dios es el que se encarga no solo de guiar los destinos del universo, de este mundo en particular, sino también los diferentes momentos históricos por el cual vamos atravesando hacia el cumplimiento de sus propósitos redentores. Así que como cristianos, lejos de enrolarnos en las banderías políticas y en el fanatismo partidario, nosotros debemos ejercer nuestro derecho y nuestra obligación de ir a las urnas y expresar nuestra opinión, nuestro voto en oración, buscando la guía y la bendición de Dios. Y teniendo en cuenta que en definitiva es Dios el que se encargará de establecer a aquellos que van a legislar sobre nosotros. Por eso nosotros no debemos pensar en personas, candidatos, sino más bien en las ideas que representan. Si sus ideas y sus propuestas van de acorde al reino de Dios y su justicia o van en contra. Esos deben ser los parámetros, esos deben ser los principios que deben movilizarnos a tomar la decisión sobre quién será el candidato que queremos que nos represente. Ahora nuestra misión, nuestra función no termina en las urnas, no termina en las elecciones, sino por el contrario. Nosotros tenemos una misión que va más allá de estas circunstancias electorales y tiene que ver con lo que Dios espera de nosotros como hijos suyos y como siervos suyos, como representantes suyos en esta tierra, que podamos ser luminares en el mundo, que podamos ser la luz, la sal de esta tierra. En otras palabras, que nuestra luz pueda brillar, nuestro testimonio pueda brillar en el lugar donde nos movemos, que otros puedan glorificar a Dios a través de nuestro testimonio. Es decir, que puedan conocer a Dios porque han visto que somos diferentes, que somos hijos de Dios. Y en ese mismo contexto, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le da esa referencia maravillosa acerca de la necesidad de orar por los gobernantes, por todas las personas y por los gobernantes en particular. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice lo siguiente: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La exhortación del apóstol Pablo para la iglesia y para nosotros en este tiempo también es que podamos orar por todos los hombres, para que todos puedan conocer a Dios como su único y suficiente Salvador personal, y especialmente orar por las autoridades.
Primero, para que ellos también puedan conocer a Dios y alcanzar la salvación que Él nos ofrece en Cristo Jesús. Y después que también ellos puedan gobernar de una manera justa y adecuada para que la palabra de Dios pueda llegar a todos los corazones, a todos los rincones del país y del planeta. Que todas las personas puedan escuchar el Evangelio y a partir de allí puedan decidir creer en Dios, aceptar esas buenas noticias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo sucederá eso? Sucederá por medio de la obra de Dios. Y en ese contexto somos llamados a interceder delante de Dios, a orar para que Dios haga su obra, que Él se encargue. Que Él establezca a los gobernantes que están en sus planes y en sus propósitos y establezca el marco de referencia adecuado para que la Iglesia de Jesucristo pueda compartir su testimonio, el testimonio personal con aquellos que no conocen a Dios. Ya el profeta Jeremías en la antigüedad hacía referencia a este mismo concepto, a este mismo principio, diciendo al pueblo de Dios: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Otra traducción dice: porque si ellos prosperan, ustedes también prosperarán. Así que si nosotros oramos a Dios por los gobernantes y oramos a Dios por todos los hombres, Dios va a obrar de una manera particular para que podamos testificar, para que podamos compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús y muchas personas todavía puedan aceptar a Jesús en su corazón, puedan creer en Dios y puedan entregarle su vida, permitiendo que Él sea el que gobierne sobre ellos de una manera particular. Que Él sea el Rey de Reyes y el Señor de Señor sobre su vida. Que Él sea el Rey soberano que vive y reina por los siglos de los siglos. Mi querido hermano, mi querida hermana, te saludo fraternalmente desde la distancia, deseando que estas reflexiones y estos pasajes bíblicos hayan sido de edificación para tu vida espiritual y que te puedan ayudar a entender que Dios debe gobernar sobre nosotros. Por eso debemos orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, como diciendo: especialmente en mi vida. Que tu voluntad sea hecha, Señor. Que Dios te bendiga ricamente y será hasta la próxima, si Él lo permite. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. Solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia